Hay algo más que viene a cuento porque vimos que acá estoy usando 4 bytes para guardar algo. Supongamos un caso, recordarán que en algún momento vimos que había un ancho de registro de memoria y un ancho de palabra. El ancho de palabra era un grupo de bits tomados todos juntos como un bloque que usaba cierta arquitectura, cierto sistema en particular, o sea, no es algo universal. El ancho de palabra es para este microprocesador, para hoy este microprocesador de Intel, y si elijo otro microprocesador que es para otro uso, que no es para una computadora hogareña, sino para un control industrial, elijo un microprocesador ARM o de la familia MIPS o de otra familia, va a tener otro largo de palabras distintas, pueden ser 20 bits, pueden ser 40 bits, mientras que los de Intel están en 64, 32, podría ser 128 en algún caso. Bueno, el ancho de palabra depende de la arquitectura. Pero aún con cierto ancho de palabra, aún en un micro que tuviera 16 bits de ancho de palabra, podría tener necesidad de codificar datos. Por ejemplo, un código Unicode como este, si tuviera una arquitectura de 8 bits, necesitaría 4 palabras consecutivas para guardarlo. 4 bytes consecutivos para guardarlo, y cada byte sería una palabra porque la arquitectura, un byte es una palabra, en ese caso que estamos inventando. Entonces, cuando tengo que un solo dato desparramarlo en varias palabras sucesivas, en varios bytes sucesivos en memoria, me surge un problema. ¿En qué orden lo hago? El primer byte lo pongo en la memoria de dirección más bajo y el segundo en la que sigue, por ejemplo, esto en la dirección 0, esto en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3, o hago al revés, pongo esto en la 0, esto en la 1, esto en la 2 y esto en la 3. Otro caso típico de tener así un dato multibyte, multipalabra, es el de lo que vimos las representaciones en punto flotante. La de simple precisión, acuérdense que ocupa 4 bytes, pero tenemos doble precisión, cuádruple precisión. Ahí también el primer byte de ese punto flotante lo guardo en la dirección de memoria más baja o en la memoria más alta. Esto nos origina dos alternativas que se llaman en inglés, no tienen nombre en español, Big y Little Endians. Bueno, es así, son dos convenciones, ninguna tiene una ventaja sobre la otra. Algunos usaron una, otros decidieron usar la otra porque se les cantó. Y bueno, al haber dos en uso y ninguna haber vencido definitivamente y haber erradicado la otra, tenemos que saber que existen las dos posibilidades. Que un Big Endian guarda de una forma los datos en memoria y un Little Endian los guarda de otra forma. Si acá estoy representando una memoria, ¿está bien? Una memoria con un ancho de palabra, este es el bit menos significativo de este registro de memoria y este es el bit más significativo de este registro de memoria. Este es un registro y este registro está en la posición de memoria 09ED en hexa. La siguiente posición de memoria va a ser 09EE, 1 más. La otra va a ser 1 más, EE más 1, EF, y así sucesivamente. Estamos viendo algo que parece que no tiene nada que ver, pero esto lo vamos a volver a ver en memoria, lo vamos a ver en un montón de veces en decodificadores. Empieza a ser la próxima parte de la materia, por eso estoy extendiéndome un poquito más acá, no es al divino botón. Bueno, la cosa que el Big Endian guarda el dígito, este es el byte más significativo, este es el bit más significativo de esta palabra multibyte. Esta palabra ocupa 4 bytes, es una unidad de 4 bytes. Este es el bit más grande de la palabra, este es el bit más chico de la palabra. Pero también puedo hablar de un byte más grande y de un byte menos significativo, byte más significativo y byte menos. Entonces, si acá lo que estoy guardando es el byte más significativo en la posición más baja, se llaman big por el más grande al final. Al final, en realidad, sería en la parte más baja de la memoria.
en la parte más baja de la memoria. Como uno en la memoria va creciendo, dice esta es la última posición de memoria, esta es la del principio, la que está al final, la que está al fondo. Es una forma relativa. Se tienen que acordar simplemente que existe el Big Endian y que en el Big Endian el byte más significativo va en la posición de memoria más baja. Ven, lo identifico acá por este 1 rojo, que es este 1 de acá. El segundo va a estar en una posición de memoria siguiente, el tercero en una posición de memoria, o sea que ordené primero este byte, segundo este, tercero este, cuarto este. Si al revés empiezo a ordenar primero el byte menos significativo en la posición más baja de memoria, tengo lo que se llama Little Endian, donde está todo al revés. Este es el byte más significativo y este es el menos significativo. Mucho más no hay para decir sobre esto, salvo saber que existen, introducir esto de la estructura de una memoria que tiene registros, que tienen un ancho, que tienen un largo y que tienen direcciones consecutivas cada registro, y bueno, nada más. Para cerrar, una última fotocopia para que sepan lo que es un bit de paridad, por si lo escuchan. Ya esto es algo que sería, digamos, más tiene que ver con el hardware de comunicaciones que con lo que se almacena en la máquina, porque en realidad los bits de paridad suelen no almacenarse en forma de un dato. Hasta ahora nos preocupamos mucho por cómo representaba cosas en la memoria de la máquina para que la máquina las procesara, cómo las representaba en binario. Todo el mundo, cómo representaban los colores, los sonidos, bueno, todo eso no, pero los números, las letras, los códigos de control. Y esto, lo de la paridad, en realidad no se suele guardar en memoria, salvo alguna memoria intermedia de trabajo. Es algo que se agrega a último momento antes de comunicarme por unos cables, y que el equipo, que ya la parte de la electrónica que ya está recibiendo esto, ya lo que agregó la salida para disminuir la posibilidad de errores en la comunicación, ya la entrada se lo está sacando, y el dato es el limpio, sin el bit de paridad, es el que se suele guardar en memoria. Pero bueno, está en el tema de la materia, lo vamos a dar así brevemente, diciendo que hay forma de comunicar entre una computadora y sus periféricos, o entre dos computadoras que existían en un momento, existía una transmisión que se llamaba en paralelo. Por ejemplo, hubo una interfaz paralelo Centronics, muy popular, para comunicarse con las impresoras. En esa misma época y simultáneamente había impresoras con un cable paralelo y había impresoras RS-232 con un cable serie. En el cable serie, imaginamos que en vez de transmitirse todos los bits del ancho de palabra al mismo tiempo, todos juntos, desde la computadora a la impresora, y un ratito después, unos milisegundos después, otra palabra por los mismos cables en paralelo, o sea que en un solo instante de tiempo transmitía todo el dato. No, tenía un solo cable en este caso, lo cual para una distancia grande era una ventaja. Imagínense que esto no era la distancia de 1 metro entre una impresora y una máquina, sino eran 10.000 metros. En 10.000 metros, mandar 20 cables o mandar uno solo es una diferencia de costo impresionante. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? En esa cantidad de metros, la señal digital que iba en el cable se veía sometida a interferencias radioeléctricas de transformadores, de pulsos, las bujías de un auto pasando, una estación de radio cerca, un montón de cosas que se iban a ir sumando en forma de ruido, como vimos en la clase 1, el tema del ruido, que por eso el digital era bastante inmune al ruido, pero no quiere decir que sea absolutamente inmune. Si los niveles de ruido son muy grandes, los que se van sumando a lo largo de este recorrido, cuando llega al receptor, la señal esta que transmití, los unos y ceros que fui transmitiendo secuencialmente, uno detrás del otro en el cable serie, me pueden llegar a arribar distorsionados. Alguno de ellos puede estar cambiado. Entonces, lo que se agrega es lo que llamamos el bit de paridad. Una de las posibles soluciones. Hay muchas formas. Hay bit de paridad, hay códigos de autocorrección, el de Hamilton es uno famoso, pero veamos la más sencilla de ellas y nada más para este curso. El bit de paridad era un bit
que iba a analizar los 8 siguientes, o sea, todo el resto del byte, los 7 bits siguientes, previos, precedentes, y si había una cantidad impar de 1, iba a agregar un 1 a la salida para transformarlo en par. Eso se llamaba bit de paridad par. Ese bit no era el dato, no era un dato, era un bit que me agregaba la etapa de comunicaciones acá a la salida sobre el dato que estaba viniendo en serie. En vez de venir todo en paralelo, me venían los unos y ceros en distintos momentos en el tiempo, uno detrás del otro, en el mismo cable. Y al final de todo usaba un espacio adicional donde yo sabía que cada 8 datos había un dato que no era dato, había una señal que no era dato, que era el bit de paridad, y que ese bit me permitía detectar si estaba todo bien, porque acá había una lógica que decía, contaba desde el último bit de paridad cuántos unos le habían venido. Si le venían 3 unos y le llegaba un bit de paridad en 1, decía 3 más 1, 4, eso es par, está bien. Si le llevaban 2 unos y un bit de paridad, dice no, espera, 2 y 1, 3, eso es impar, y estamos trabajando con paridad par. Entonces acá hubo un error. Hacía por otro cable que había acá en paralelo, le mandaba una señal de error y le pedía que le volviera a mandar ese dato. ¿Está bien? Era una forma de detectar que había habido un error, que el ruido había sido tan grande, que a pesar de la inmunidad natural del sistema digital al ruido, en este caso el ruido había excedido, había desbordado esa inmunidad y se había producido un error en la comunicación. Eso es el bit de paridad. ¿Por qué lo estamos dando en este momento? Porque dentro de los circuitos electrónicos que vamos a ver en la segunda etapa, cuando empecemos a formar ya con compuertas, circuitos combinacionales, vamos a armar detectores de paridad. O sea, circuitos que calculen cuál debería ser este bit de paridad a colocar después de analizar una cierta cantidad de bits que, como están en 0 y 1, automáticamente ese hardware que nosotros vamos a diseñar va a calcular cuánto vale el bit de paridad, si debería ser 1 o debería ser 0 para determinada convención. Bueno, con esto básicamente terminamos.